Muy buenos días. Yo vengo a presentaros un estudio sobre la comunicación de las vacunas contra la COVID-19. Se trata de un análisis de la cobertura mediática y del tratamiento informativo en relación con las vacunas anti-COVID en la prensa escrita española. Somos un equipo formado por el doctor Joan Burguera Serra, la doctora Marta Consuegra Fernández y yo misma, Laura Rojo Colomer. Y venimos de la Universidad de Barcelona, concretamente de la Facultad de Filología y Comunicación. La comunicación durante la pandemia de la COVID-19 ha supuesto un desafío para medios, gobiernos y autoridades científicas y médicas internacionales que han vivido uno de los periodos más convulsos que se recuerdan en lo que a la gestión de la información se refiere. Dar respuesta a la necesidad de inmediatez informativa ante la elevada incertidumbre ha supuesto un reto difícil, que ha tenido en las vacunas contra la COVID-19 un espacio central, por significar el punto de inflexión tanto en la actuación sanitaria de la pandemia como en su relato público. Se ha hablado de la carrera internacional para la consecución de la vacuna anti-COVID y de la competitividad entre estados para obtener dosis suficientes para sus poblaciones. La forma con la que los medios de comunicación han trasladado al conjunto de la población este escenario que enfrenta la cooperación internacional o la competencia entre estados en materia de vacunas anti-COVID despierta interés a los investigadores en ciencias sociales por todas las afectaciones que se ven implicadas. El tratamiento informativo sobre una materia científica como lo son las vacunas debería hacerse desde la más pura objetividad, exactitud, claridad y coherencia informativa, es decir, cumpliendo los estándares y el rigor técnico característico del periodismo científico. Dado cómo afectan positivamente las vacunas y la vacunación en nuestras vidas individual y colectivamente, resulta de especial interés analizar y conocer cómo se ha tratado la información relativa a las vacunas contra la COVID-19 desde los medios de comunicación. En este estudio se realiza el análisis del contenido de un recuento de artículos procedentes del País y de La Vanguardia, publicados durante el periodo temporal que va desde enero a diciembre de 2020. Esta fase que se toma para el análisis corresponde a la búsqueda de la vacuna, que va desde el estallido de la pandemia, finales de 19, principios de 2020, con la aparición de las primeras informaciones y noticias referentes al nuevo coronavirus detectado en Wuhan, hasta la consecución de la primera vacuna aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. Los artículos se extraen de la base de datos digital MyNews, que permite filtrar y seleccionar los artículos según los baremos de interés. Para llevar a cabo el análisis de contenido manifiesto y latente se importan todos los documentos obtenidos y descargados a través de la búsqueda en la base de datos MyNews al software atlas.t, que facilita la gestión de este tipo de datos. Dicho software permite llevar a cabo un análisis del contenido de los textos periodísticos importados, codificando patrones, sentimientos, marcos, valores, es decir, las características retóricas de los textos. En cuanto a los resultados, del proceso de filtrado y de análisis de contenido se constituye un corpus de un total de 1088 artículos del País y de 1301 de La Vanguardia, con información relacionada con las vacunas anti-COVID. Se excluyen de la muestra de artículos para el análisis: 1. Los artículos duplicados, esto es que el programa los ha contado 2 veces. 2. Los artículos que utilizan entre las palabras de búsqueda, vacuna, vacunas, vaccines, etc., para hacer referencia a otra vacuna, por ejemplo, la vacuna contra el ébola. Y los artículos que han utilizado uno de los términos de búsqueda como palabras clave en un sentido y con un significado metafórico. En cuanto a la temporalidad de las noticias, se habla de la vacuna contra la COVID-19 desde antes de decretar el estado de alarma en España. En los periódicos analizados hay presencia de artículos donde diferentes expertos hablan sobre la futura vacuna anti-COVID ya en enero de 2020. La evolución de la presencia de artículos que tratan sobre las vacunas contra la COVID-19 muestra un aumento progresivo a medida que avanza el año 2020, de forma similar en los 2 diarios analizados, con un pico de artículos sobre las vacunas anti-COVID en los meses de abril y mayo y también en los últimos meses del año, en noviembre y diciembre. Estos datos pueden encontrar su razón en 2 circunstancias. Por un lado, abril y mayo fueron los meses en que empezaron a salir a la luz las primeras informaciones y datos por parte de los equipos de científicos en relación con el desarrollo de las futuras y diferentes vacunas contra la COVID-19. Y por otra parte, entre abril y mayo, la OMS hizo los primeros comunicados en relación con las posibles futuras vacunas contra la COVID-19 que se estaban investigando y desarrollando en diferentes regiones del mundo. Luego, no es hasta los meses de noviembre y diciembre de 2020 que el volumen de artículos sobre las vacunas anti-COVID se dispara en relación a los meses anteriores, y esto se puede deber al hecho que los resultados de los ensayos y las investigaciones en relación con las diferentes vacunas anti-COVID comienzan a llegar a las últimas etapas en dichos meses, siendo aprobadas y se empiezan a comercializar y a distribuir. La sección de los diarios en los que aparece más información relativa a las vacunas anti-COVID es la de Sociedad, en el caso del País, y la de Opinión, en el caso de La Vanguardia. La segunda posición es a la inversa, Sociedad en el caso de La Vanguardia y Opinión en el País, seguidas de las secciones de Economía y Trabajo y de Internacional en ambos diarios.
La proporción de artículos de opinión es del 23,16% en El País y del 25,90% en La Vanguardia. En cuanto a los datos antivacunas, el término antivacunas y derivados ha sido detectado 255 veces en El País y 110 en el caso de La Vanguardia, más del doble de casos en el Primer Diario. La proporción sobre el total de artículos que entre enero y diciembre de 2020 se han identificado con un contenido que trataba sobre movimientos y grupos antivacunas es de un 6% sobre el total en El País y de un 5% en La Vanguardia, porcentajes muy similares. Por lo tanto, de toda la muestra, el 11% recoge información sobre movimientos o grupos antivacunas. En cuanto a los frames detectados en los artículos analizados, se ha detectado con mayor frecuencia que corresponden a la categoría de conflictos o problemas asociados o relacionados con las vacunas anti-COVID. Los siguen los frames de carrera, competición, también esperanza, alegría, optimismo y consecuencias económicas. También se han detectado frames sobre la responsabilidad y solidaridad y cooperación en relación a las vacunas, sobre la seguridad, protección y salvación y el bienestar de ellas. También frames relacionados con la colectividad, la sociedad en su conjunto, el interés humano, el bien común. Y por último, también destaca la cantidad de frames detectados en relación con la cooperación internacional, las relaciones internacionales, la geopolítica, por resaltar los más destacados. Los frames de problemas o de conflicto venían dados sobre todo por el tema de la distribución de la vacuna a nivel logístico, cómo hacerlo llegar a las zonas rurales sin equipamientos, ni neveras refrigeradoras, y a nivel social sobre el reparto, a quién se vacunaría primero, el reparto entre países, etcétera. También los frames de conflictos y problemas están asociados con los movimientos y grupos antivacunas y conspiracionistas. Por otra parte, los frames de carrera y competición se dan en dos sentidos. Primero, como una carrera por conseguir la vacuna anti-COVID y segundo, como una competición entre farmacéuticas, laboratorios, equipos de científicos y estados, por ser los primeros en conseguir crear, fabricar y disponer de la vacuna anti-COVID. En algunos casos, este último también se ha relatado como una guerra o como una batalla por conseguir la vacuna, por producirla y disponerla. En cuanto a los valores noticiables, se observa con mayor proporción el de la categoría de relevancia en El País y el de utilidad en La Vanguardia. Después, la frecuencia, en el caso del uso de los valores noticiables en cada periódico en relación con las informaciones sobre la vacuna anti-COVID, queda distribuida de una forma un poco distinta. En el caso del País destaca la aplicación de valor noticiable con más frecuencia de relevancia, de impacto social, polémica, magnitud, utilidad y con menos frecuencia otros. La Vanguardia aplica los valores noticiables más frecuentemente de utilidad, relevancia, valor educativo, magnitud, naciones élite. A modo de conclusión, decir que parte del tratamiento informativo que los medios de prensa escrita analizados han hecho en materia de vacunas contra la COVID-19 se ha alejado de las líneas que marca el periodismo científico, en el que la objetividad y el rigor deben prevalecer y las florituras narrativas deben quedar al margen. Prueba de esta afirmación son la cantidad de frames de diferentes tipos que se han detectado e identificado en las diferentes noticias y artículos periodísticos recogidos en los diarios analizados, independientemente del género periodístico de los artículos. La presencia de estos elementos retóricos no tiene nada que ver con una cobertura mediática de la información relacionada con las vacunas elaborada siguiendo los cánones del periodismo científico. La cantidad de frames identificados referentes a consecuencias económicas que rodean la vacuna o a las relaciones internacionales o a la geopolítica, entre otras categorías de frames identificadas, constatan que parte de la información sobre las vacunas anti-COVID ha sido tratada desde el periodismo económico y geopolítico, entre otros. La retórica mediática de las vacunas anti-COVID incluso ha recogido la opinión de personalidades no expertas en la materia y que no provienen del mundo científico ni sanitario y que no han recurrido en todos los casos al uso de fuentes científicas, citando, por ejemplo, estudios publicados en revistas científicas, y esto al final se ha trasladado en una narrativa que a veces se ha alejado de los postulados del periodismo científico. Muchas gracias por la atención.